Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo, y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que hagas en tu vida, seguirás durmiendo hasta el día de tu muerte. Esto es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, nosotros somos Verum, mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que nos dedicamos al análisis del comportamiento, esto es, al lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, y cómo a través del conocimiento e identificación de estas microexpresiones podemos tener una comunicación más asertiva. ¿Cómo lo hacemos? A través de cursos y programas que podemos dar tanto a individuos, puede ser también a empresas, para potenciar lo que vienen siendo nuestros talentos en esa comunicación. Y bueno, el día de hoy queremos mandar saludos a las personas que siempre nos están viendo, que nos están mandando preguntas. En este caso a Chris Meneses, también a Liz y a Ash, que están en Dorchester, Inglaterra. Y bueno, también Juan, a todos los que nos apoyan. Nos apoyan y nuestros fans ya tenemos. Yeah. Muchísimas gracias por estarnos siempre apoyando. Y muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar acerca, como lo mencionamos, del comportamiento del individuo. Estamos hablando de los rasgos faciales y los rasgos físicos, analizándolo. ¿Qué podemos entender? ¿Qué hay detrás de esas palabras nada más? Porque más del 55% del lenguaje viene siendo lenguaje no verbal. Claro, el lenguaje corporal, ¿no? Todo lo que no vemos, pero existe, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen en esta ocasión, ¿no? De dónde viene, de dónde proviene. ¿De dónde viene todo? Así es, ¿no? Entonces, si empezamos con la técnica de el Juan Di. ¿Te acuerdas, no? Que viene de este emperador, el emperador que le dicen el emperador amarillo, 2500 años antes de nuestra era, ¿no? Ya tiene un rato de dónde ya viene tiene un todo. rato, ¿no? Entonces, ese conocimiento se basaba en la observación, ¿no? En la observación del individuo, en los rasgos no solo faciales, sino corporales, y no solo corporales, también de conducta, ¿no? Sí. Si una persona es muy ermitaña, tendría moverse de cierta forma. Sí. Si una persona es muy extrovertida, pues tiene otros movimientos. Ahora lo sabemos, ¿no? En ese tiempo también, solo que ahí lo observaban con más detalle, ¿no? Sí, tenían otras técnicas. Y bueno, continúa también a través del tiempo con Aristóteles. Entonces tenemos ahí también con los griegos. Fue tocando varias partes del mundo. Y también aquí surgen unos personajes interesantes, ¿no? Los metoposcopos, que estudiaban las líneas de la frente. Exclusivamente la línea de la frente, ¿no? La diagnosis oriental nos dice que en la frente, de hecho en la frente baja, están los órganos digestivos, un poco el hígado, la bilis, ¿no? Entonces aquí se puede ver si el individuo tiende a ser colérico, ¿no? Entonces también se puede ver la circulación de la sangre. Sí, se va relacionando nuevamente esta observación con la salud integral y la comunicación. ¿Qué comunica nuestro rostro? Con el simple hecho de analizarlo, de estudiarlo. Y con otros científicos que posteriormente ya lo hicieron ciencia, ¿no? Ya lo vincularon con lo físico. Así es, continuando en la línea del tiempo, también tenemos a Giovanni Battista Della Porta, que estudió lo que viene siendo la zoomorfología, la semejanza, ahora que tenemos con los animales, y bueno, ciertos atributos que le podía dar de alguna manera que identificaba haciendo el carácter, con rasgos. Haciendo categorías, ¿no? Como Carl Jung nos muestra en el enagrama y como nosotros en Verum
conjuntamos todas estas herramientas para hacer también un eneagrama que sea en evolución y que evolucione la personalidad, pues así de la Porta lo hace con animales, ¿no? Así Entonces, es. pues nos dice que el caballo y las personas que se asemejan en algunos rasgos, como la nariz larga, que esta vendría siendo la cuestión de que seas caballo, tiene ciertas cuestiones emocionales, ¿no? Si eres felino, de igual manera, Los ¿no? rasgos, Ave, tu ¿no? personalidad. No dice exactamente una especie, ¿no? O sea, eres un periquito, ¿no? Se va a la generalidad, ¿no? Sí, así es. Y bueno, de ahí de lo general podemos ir identificando y le vamos sumando a los otros estudios que estamos aplicando para tener incluso grafología, ¿no? Que estamos integrando para poder identificar en un momento dado las tendencias, el comportamiento de un individuo y también cómo potenciarlo, ¿no? Sí, poder sí. llevarlo a otro nivel. Al siguiente nivel. Al siguiente nivel, y esto es obviamente en tiempo real. También nos apoyamos con un neurocientífico, Paul MacLean, que viene con la idea de que tenemos 3 cerebros, bueno, se divide La en 3 idea partes. del triuno, ¿no? Ajá, el cerebro triuno. Y bueno, va comentando cómo en 3 divisorias del cerebro tiene que ver con las 3 áreas que tenemos. Que es la división fisionómica, ¿no? La cuestión intelectual, emocional y la instintiva, pero él a nivel neurológico, adentro del cerebro. Sí, y ya reciente, porque él ya pertenecía a estos ya tiempos. más contemporáneo, más ¿no? Contemporáneo, ¿no? Seguido, obviamente, por, bueno, ya muchos lo conocen por sus programas. Bueno, Paul Ekman, que apoyó en Lie to Me, ajá, y también en películas, en Intensamente y todo, que bueno, precisamente eso es lo que nosotros analizamos, ¿no? Esas emociones. Esas emociones puras. Y cómo a través de una emoción que hace, pues hay un reflejo físico. Y aquí atrás la imagen de Paul Ekman lo ilustra bien por la cuestión del experimento que él hace en Nueva Guinea. Sí. Entonces él se descontextualiza, dice, bueno, tal vez yo conozco las emociones. Sí. Vámonos a otro lugar donde no sabemos nada, ¿no? A probar si son universales. A probar si son universales. Sí. Y sí, ¿no? Las emociones primarias son esenciales y las tenemos en nuestro sistema de creencias y como cuestión hereditaria. Sí, parte de nuestro ADN, ¿no? Como el sentir miedo, bueno, pues es parte del ADN. Así es. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Y bueno, también ahora ya más contemporáneo todavía que más incluso actual. Sigue trabajando actual y a quien se le acuñó como ciencia la fisionomía, que él le llama también psicología facial, Julián Gabarre en España. Él se encuentra allá y tiene también ya varios libros, estudioso con información verdaderamente interesante. Sí. Y bueno, también es bonito leer todo lo que él ha hecho y cómo va probando todo, la cuestión, cómo se relaciona la fisionomía con el carácter de alguna persona, ¿no? Y con una cuestión científica, ¿no? Porque él igual tiene esta teoría de los 3 cerebros, no es un cerebro triuno, esta era de Paul MacLean. Julián Gabarre le dice los 3 cerebros, pero de igual manera, ¿no? Se convierte en la división fisionómica que utilizamos, en las zonas completamente identificadas y definidas sobre todo, ¿no? Y medibles, que es lo que hacemos precisamente. Con esa medición podemos tomar pues ya nota y conciencia, analizando varias cosas, porque como sabemos es una sumatoria. Claro. Pues sí, y una tendencia a, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, algunos que nos escuchen por primera vez, ¿cómo es que se relaciona esto de las medidas? Bueno, lo que nos dice los científicos es que la cara está llena de músculos, entonces como un músculo depende cuál vamos a desarrollar. Entonces los sentimientos primarios se van a mostrar, se van a conectar directamente con estos músculos. Entonces, como el bebé que se sonríe, ¿no? El bebé recién nacido que sonríe, sabemos que está feliz, pero porque él lo siente, él lo vive y en automático el cerebro se conecta con los músculos de la cara y la felicidad va para arriba, ¿no? Cuando llora, cuando se violenta, entonces eso lo hace, es otra cara, eso lo hace un bebé con los rasgos, con los sentimientos primarios. Nosotros, que ya no somos bebés, teóricamente tenemos que controlar estas emociones. Entonces, equilibrarlas. De hecho, esa es la y trabajarlas, ¿no? En positivo también. Trabajarlas para equilibrarlas y evolucionar, ¿no? El punto es que, pues, de pronto nos excedemos, ¿no? Entonces, esos excesos de emoción se van a marcar en nuestra cara, ¿no? Entonces, si yo soy de pronto violento, y ahorita lo vamos a ver más al final, pues se van a marcar esos rasgos. Si de pronto soy dulce, soy carismático, todas las emociones se van a marcar dependiendo cómo las utilicemos.
Sí, exactamente. Los gestos que vamos a estar haciendo pues con nuestros rasgos, bueno, en nuestra cara, ¿no? Sí. Y bueno, también hemos estado platicando en estos últimos programas acerca de la situación, y la semana pasada hablamos precisamente del miedo. Cómo se relaciona el miedo en estos momentos que estamos todos pasando por la pandemia, y que bueno, nuevamente los invitamos como siempre a quedarse en casa y pues a seguir con hábitos saludables, ¿no? Eso. Buscando un equilibrio en los sentimientos que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que si el miedo bien nos sirve para sobrevivir, si lo canalizamos de una forma positiva, ¿qué nos va a ayudar? A la adaptación, claro, al entender, ¿no? A la creatividad, ya lo decía Einstein, ¿no? Los tiempos de crisis fomentan la creatividad. Exactamente, ¿no? Los mejores inventos, cuando se hicieron, pues a través de una necesidad. Claro, ¿no? Una necesidad de vida o muerte y podría ser. Exacto, y ahorita pues es una cuestión que debemos de en un momento dado poner pues sobre la mesa para aprender sobre nosotros, el autoaprendizaje, el autoconocimiento, y de la mejor manera pues mantener estos hábitos que tenemos en condiciones pues ya pre-pandemia, claro. ¿no? Sí, y pues hablando del miedo, pues vamos a analizar estos rasgos. Veíamos la imagen de una estatua y bueno, cómo lo retrata, ¿no? Así con los ojos abiertos, la boca abierta. Todos hemos tenido miedo, ¿no? En algún momento. En algún momento. Entonces, si ya vemos los rasgos puntuales y ya los analizamos a nivel fisionómico, que es lo que hacemos, pues veríamos unos ojos muy abiertos, así como los que tenía la escultura, y así como los dibujan en todas las culturas, claro, ¿no? Hasta se le salen los ojos, ¿no? En las caricaturas hacen que se ve la emoción exaltada, sí. ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces vemos estos ojos abiertos que fisiológicamente, como estamos estresados, pues se nos va a notar la esclerótica, ¿no? Esta cuestión blanca. Dependerá si es arriba o abajo, esto ya es un sentimiento más complicado, ¿no? Pero de entrada los ojos estarán abiertos, las fosas nasales abiertas, porque necesitamos requerimiento, oxígeno para oxigenar los músculos, el cerebro, y pensar, ¿qué hago? ¿Ataco, huyo o freeze, no? Sí. Las cejas se arquean en señal de protección, porque todo el cuerpo necesita contraerse, como estas teorías de Corman, este francés, de la dilatación y la contracción, ¿no? La boca se abre, pero también porque se contrae, todo se jala. Lo que nos dicen los científicos es que con el miedo todas las emociones se juntan para en una sola atención, para salir vivos, ¿no? Así es, sobrevivir. Y bueno, esta imagen que vemos, bueno, pues es como un poco posada, ¿no? Es para la foto. Es para la foto, es una foto de miedo posada, exagerada. Pero vamos a ver cómo se ve el miedo ya en caras reales, ¿no? La otra persona que ya vamos, así es, esta persona, pues también, ¿no? El nivel del miedo y también el nivel de violencia, ¿no? Porque van juntos, ¿no? Y si hay una evolución y si hay que... O no, ¿no? Entonces, se lleva la sombra. De entrada vemos, como decíamos, estos ojos extremadamente abiertos, y aquí sí, como les decía, la esclerótica se ve blanco de la parte de abajo, es decir, hay un zampacú, ¿no? En la diagnosis oriental eso nos dice, hay un zampacú. Eso es un sistema de alerta. ¿Qué analizamos? Otra cuestión de miedo, la boca. Veíamos que se contrae, en este aspecto no está gritando, pero está apretada, ¿no? Entonces hay diferentes formas de contraerse. Está apretada, y eso aparte, volvemos, todo esto tiene una parte, ¿no? La parte natural. Y la parte natural es que el ser humano per se viene a comunicar. Entonces, si hay una cuestión de falta de comunicación física, mental, como sea, el individuo no se va a poder equilibrar. Sí, eso es lo que se cierra. Entonces, precisamente, vemos una boca cerrada, con labios delgados, ¿no? Eso ya si nos vamos todavía a la minucia, nos dirá cuestiones de no poder expresar sus sentimientos más íntimos, ¿no? Sí. Tal vez sea una persona, inclusive hasta parlanchina, lo que tú quieras, pero cuestiones íntimas no va a revelar, no las va a compartir, ¿no? Sí. ¿Qué cuestiones vemos también si le sumamos, donde podríamos ver miedo? Vemos una borla en el mentón, ¿no? Entonces, esta situación pues también nos lleva a una contracción, y esa contracción genera una línea, ¿no? Esa línea ya marcada es como de imposición, ¿no? Entonces también, como decíamos, el individuo repite, y entonces se marca, ¿no? Es un músculo y entonces marca. Entonces, si yo tengo miedo, si yo soy agresivo,
si yo hago esos gestos, pues se van a marcar. Y eso va a querer decir que es parte de mi personalidad. Uh-huh. ¿Qué más vemos en el individuo de la parte de atrás? ¿No? Estas fosas nasales que para esos expuestas, ¿no? Que están expuestas porque... las podemos ver. Porque las podemos ver y porque el individuo necesita un requerimiento de oxigenación. Entonces, eso nos lleva a decir, no es que sea un ladrón, ¿no? O algo, es que su característica es que necesita acción, es que está en mucho movimiento, tal vez hace mucho ejercicio, ¿no? Porque aparte vele la cabeza, ¿no? Un tanto cuadrada. Sin embargo, y también lo analizamos desde la parte de la violencia, ¿no? Tiene miedo, sí, si bien tiene miedo, pero esta persona es una persona común, así tal cual. Esta persona es una persona que era un banquero, alguien que estudió economía y decidió robarle $2 millones por una cuestión financiera, internet. Entonces, no es una persona, no es un asesino, no es violenta. No lo premeditó, no hizo la historia horrenda, ¿no? Simplemente tuvo un error, una necesidad, creo. Lo que estamos analizando es el miedo, y el miedo en personas reales, ¿no? Entonces, pues ya lo cacharon, lo agarraron, pues... siento miedo, ¿no? Como el de cuando el torito, ¿no? Es que tengo miedo, pues tiene miedo porque pues no sabía, ¿no? Sabe qué va a pasar. No sabe qué va a pasar, entonces los ojos los tiene abiertos como este personaje, que se contrae, ¿no? El cerebro se siente amenazado. Se sabe amenazado y pues lejos de comunicar, ¿no? Porque la boca está muy cerrada. Hasta triste, claro, porque pues se decepcionó. Y vemos que también si nos vamos a la división fisionómica, pues ya analizándolo a profundidad diríamos, no, pues no es una persona tan violenta. ¿Por qué? Vemos unos rasgos de inteligencia alta, ¿no? Era un contador o algo que diseñaba programas, no sé bien, pero bueno, el tema es que robó por internet, ¿no? Entonces, vemos mucha creatividad. Esta zona intelectual larga, amplia y redondeada nos da gran capacidad intelectual, planeación a largo plazo, lo que hizo. Capacidades gerenciales, si bien la cuestión calórica, el requerimiento calórico lo toma a través de la nariz, pero pues también se ve que está trabajado físicamente, vemos una corpulencia, el cuello es una, ya es marcial, ¿no? El eneagrama de Carl Jung, en esta tipología lo meteríamos como a lo marcial, ¿no? ¿Qué vemos? Una persona bastante decidida, ¿no? Estas líneas en la cara, volvemos, es una marca, entonces la repito, y también se queda. Y también dependerá qué tan profunda sea. Eso significará que lo trabajo más o lo trabajo menos. Y esta persona... en esta área intelectual tiene líneas muy continuas. Sí. Entonces, quiere decir que es una persona extremadamente planeadora, con capacidades gerenciales. Y si bien es marcial, en la tipología de la porta podría ser ave, ¿no? Nuevamente, capacidades gerenciales. Sí. Creativo, porque aparte de todo eso, vemos sus orejas de creatividad picudas, esta tipología que es fauno. Y bueno, tal vez no le gusta trabajar en equipo, pero se apega a muchos procesos, le gustan los números, le gusta el detalle, le gusta la dirección, ¿no? Lo analítico. Y bueno, pues hablando ahorita no solamente del miedo, el día de hoy vamos a analizar otra de las emociones básicas que es la ira, la violencia. La evolución de esto en sombra. ¿Qué pasa? Pues es cuando ya llega a un estado pues colérico, ¿no? La persona. ¿Y por qué si surge este sentimiento? Bueno, es porque el individuo se siente vulnerable. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pues eliminar ese daño, eliminarlo en la gente que lo está causando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelve violento, ¿no? Y bueno, generalmente los detonantes pues son más comunes, ¿no? El engaño, la traición, el abuso. Pero tomemos esto desde un punto de vista de un concepto, porque el engaño pensamos, le está engañando a su pareja. No necesariamente es eso. O yo me siento engañado. O me estoy engañando a mí mismo diciendo que llevo una vida y llevo otra. Así es. Puede ser una cuestión profesional, etcétera. Es un concepto. Entonces, vamos a partir, después de yo creo que un corte musical, a estudiar un poquito los rasgos, cómo aparece un rostro, cuáles son las microexpresiones en una persona que siente violencia o que está ya siendo en el acto o excedido de violencia. Entonces, vamos a verlo. Y bueno, antes que nada, también los dejamos con una pregunta. ¿Han visto a alguien o en ustedes mismos, han sentido, han observado algunos de estos rasgos que estamos mencionando de miedo? Piénsenlo y también si tienen alguna duda, escríbanos, con mucho gusto los estaremos atendiendo en lo que nosotros hacemos. Y regresamos después del corte.
Y continuamos después de este corte musical. Acabamos de ver un cover de guitarra de una canción de Trivium, Build Me Thrives, que habla precisamente de eso, ¿no? Como a veces nos sentimos que los villanos son los que prosperan y todo, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es lo que está pasando? Bueno, con estas personas lo que están experimentando son emociones negativas. Y como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Que es una emoción negativa, es cuando sientes un bloqueo de alcanzar algo que deseas, ¿no? O cuando te sientes de alguna manera amenazado. Como lo hemos platicado, pues vienen siendo típicamente el miedo, puede ser la ansiedad, la hostilidad, la tristeza, y en este caso, como lo vamos a ver en unos instantes, vamos a analizar el rostro de la violencia, el rostro de la ira. Y como también decíamos, los detonantes vienen siendo el engaño, la traición, frustración. el abuso, la frustración también. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, para entenderlo tenemos que ir al concepto, ¿no? A ver, ¿por qué hay esa frustración? ¿Qué es lo que está detonando que una persona, un individuo no alcance a llegar al nivel que él requiere? A un equilibrio, al ¿no? equilibrio que tú necesitas, ¿no? Porque nadie te dice dónde, tú solo dices cuáles son tus límites, ¿no? Y qué es lo que tú requieres. Entonces hay algo en el individuo donde no macha. No, hay un patrón. Sí, el audio, el video, todo no macha. No coincide, se perdió algo en la comunicación. En la comunicación. Y bueno, ¿cuáles son los rasgos faciales que encontramos en una persona que se está mostrando violenta? Violenta, ya iracunda, ¿no? Ya iracunda, colérica, ¿no? Pues tenemos obviamente la mirada fija, ¿no? Cuando alguien es violento, ¿qué es lo que se te queda viendo luego? Incluso lo vemos hasta en los perros, ¿no? Claro, sí. Los animales, así. ¿No? No lo mires a los ojos, morder, no lo mires, no lo mires. César Millán, a ver, ponte de lado, porque, sí. exacto. Entonces, bueno, ¿qué viene siendo eso? Pues una mirada fija. Los ojos, obviamente, analíticos, ¿no? Se contraen, las cejas se hacen hacia abajo, se juntan, ¿no? La respiración, ¿qué pasa? Pues se altera, se incrementa. ¿no? Y de ahí derivado también el ritmo cardíaco. Aquí vemos la mirada de Hitler, como dices. El color, ¿no? Como la mirada de Hitler. Esa mirada dura. Ajá, y muy penetrante, ¿no? No, nada grata, ¿no? ¿Qué pasa también? Los labios, los dientes se contraen, velos ahí en Hitler. Ajá, y en nuestro ejemplo pasado, ¿no? No hay comunicación. Recordemos, esto surge de la comunicación o la no comunicación. La falta de comunicación, ¿no? Y pues vayamos un poquito más a detalle, como lo hemos estado estudiando, ¿no? El rostro de Hitler, que bueno. Más a detalle, ¿no? Entonces, decías, ya analizándolo científicamente, la cuestión de la boca, ¿no? No hay comunicación. Vemos estos labios delgados, apretados, iracundos, porque están apretados, y aparte cuando se aprieta el labio, se va moliendo la sangre, entonces es muy posible que los tuviera morados. Sí. Entonces también, inclusive, cuando una persona es muy colérica, se le ponen morados, porque estoy mordiendo sangre, dentro de ahí sangre, pues se seca, ¿no? Como un moratón, ¿no? Pero en los labios. Inclusive nos denotan el estado de salud del colon, ¿no? En esta diagnosis oriental, si comemos bastante verdura, pues van a tener un color rosado, un color más... carnosito. Más carnosito, totalmente, ¿no? Pero bueno... Es que hasta decimos un color saludable, hasta un color saludable, ¿no? Sin embargo, aquí estamos analizando la no comunicación de este personaje, entonces vemos esa violencia iracunda en los labios y sobre todo van hacia abajo. Si el niño cuando está... recién nacido sonríe, la sonrisa va para arriba por las cuestiones primarias, los elementos primarios, pues si estás triste vas hacia abajo. Entonces vemos en Hitler las comisuras, ¿no? Que caen y la boca pequeña, entonces tiene boca pequeña y apretada, labios delgados y hacia abajo, súper triste. No así, comunica, no comunica. Sí. Vemos también en la zona emocional, en esta zona media de la división fisionómica, que es bastante selectivo, ¿no? ¿Cómo lo vemos? El cigomático es el que se marca, pero pues se puede marcar a varias veces, o sea, pues como sonríes y todo, se marca de este lado, pero de pronto se puede hacer un hoyuelo y está bien coqueto, porque lo llevas coqueto, pero de pronto ya se hace una línea en la mitad de la cara y pues se ve violento, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que hay una imposición en la zona emocional, ¿no? Y lo que decíamos tanto en el miedo como ya en esta ira ya crónica, ¿no? Porque él ya vivía iracundo. Sí. Vemos la esclerótica, ¿no? Vemos el zampacú en diagnosis oriental, cómo se le ve blanquecino, ¿no? En la zona de abajo. ¿Quién tenía zampacú-yan o esta energía en la parte de arriba? Charles Manson, ¿no? Sí. Él tiene este blanco aquí arriba, pero es porque está directo a atacar, ¿no? Su cerebro está atacando. Y si bien volvíamos, lo analizábamos, y si bien él no lo hacía, él mandaba las cuestiones, para su cerebro sí.
porque él era el intelectual, era el que planeaba todo, entonces en su cerebro y dentro de su enfermedad, en su psicopatía, su cerebro lo recrea normal y entonces Lo por genera eso como real, lo totalmente, ve como real, sí. totalmente, ¿no? Y precisamente por eso lo marca, ¿no? Sí. Y bueno, también podemos complementar esto con su firma. ¿Cómo se complementa? ¿Cómo así coincide es, cada rasgo? cómo ¿no? coinciden los rasgos, porque también si los rasgos bien se pasan a través de las emociones y es parte de nuestra personalidad y se marcan en nuestros rasgos faciales, pues también en grafología, ¿no? Y sobre todo en la firma. El estado del yo puro, nuestras firmas son nuestros yo Su puros. subconsciente. Ajá, Plasmado en una hoja. Así es, el subconsciente completamente, ¿no? Porque se conecta el cerebro, ya hablando de cuestiones científicas, como Gabarre, como Paul MacLean, que hablan del desarrollo fetal, pues nosotros no nacemos parados, ¿no? Y no nos creamos de pie, o sea, nos creamos de una célula enrollada y nos fuimos desenrollando, como el ADN también que se va desdoblando, ¿no? Así Entonces, es. en algunos puntos nos tocamos, entonces por eso no suena extraño que yo les diga, oye, es que en la zona aquí de la Puedo ver división frente, hay una cuestión de cólera y va relacionado con el hígado. Las Los fosas labios, nasales también. representan los pulmones, los labios, los intestinos, el delgado y el grueso. Pues ya cuando el feto está doblado y cuando viene de esta división, de esta, más bien, se está expandiendo, de esta expansión. Ya de estar así Así es. como feto, ¿no? Así es, y entonces la grafo es algo similar porque el cerebro conecta directamente con tu mano, entonces es un acto inconsciente completamente, ¿no? Entonces, pues analizando la firma de Hitler de entrada, vemos estos cambios a través del tiempo, vemos cómo, pues bueno, uno hace su firma y trata de cambiar lo menos posible por las cuestiones legales y por seguir ciertos patrones, ¿no? Que ya tenemos establecidos. Entonces, desde el momento en que vemos cambio, quiere decir que la personalidad de Hitler era muy cambiante, muy voluble, con un deseo de superación siempre, porque bueno, podemos ver esta inclinación que va hacia arriba a la derecha, ¿no? Sin embargo, a muy corta edad, eso lo vemos en la primera o en la segunda, pero ya a muy corta edad vemos cómo va descendiendo sobre todo esta zona, ¿no? La última zona, como vendría siendo la zona del apellido, ¿no? Entonces, se va separando también. Eso es también de lo que iba a hablar, ¿no? La separación, todo en conjunto, volvemos, este conjunto tiene que ser una unión, no de bueno ni de malo, ¿no? Son simplemente cualidades que tiene el ser humano. Yo puedo brincar muy lejos, pero ¿qué crees? No me puedo levantar temprano. Bueno, pues no está mal, ¿no? Bueno, levántate tarde, pero da unos brincos bien padres, ¿no? Entonces, es esa cuestión del equilibrio, que no es que sea malo ni bueno, tenemos que aprender a vivir como somos y aceptarnos para poder seguir avanzando y seguir creando, para evolucionar. ¿Por qué? Porque es el lobito bueno y el malo. Uno nos reta, uno nos abraza, nos acaricia, ¿no? El otro nos reta. Y sin embargo, si no hubiera reto, pues entonces estamos en nuestra zona de confort. Nunca ¿no? avanzaríamos. Entonces, partiendo nuevamente de la comunicación, vemos cómo Hitler tiene una separación. Ya no hay una aceptación interna, ¿no? Entonces hay una cuestión dual en su sentir. Sí. Entonces, él está viviendo una persona, un personaje, pero finalmente él es otro personaje, ¿no? En el pasado. Así es, ¿no? Vemos todas estas cuestiones angulares, volvemos, esto viene de una cuestión desde el nacimiento. Entonces, las líneas curvas, todas estas armonías, equilibrios, nos van a llevar a una cierta seguridad. Todo lo contrario a los picos, ¿no? ¿Por qué? Porque un pico sube y baja, entonces hay inestabilidad. Sí, es un pico. Cuando dicen hay picos, hay inestabilidad. ¿sí? Y dependiendo la capacidad de agudeza que tengan estos picos, pues será el nivel de violencia. Entonces, si bien vemos en la última firma de Hitler completamente una separación y una violencia. Sí, muchas líneas rectas. Muchas líneas rectas, ¿no? La estructura del yo en el presente ausente, un pasado completamente ausente, demasiado remarcado por el dolor del origen, muchos conflictos del lado familiar. No resueltos. Completamente no resueltos, pero también una ansia por el futuro, ¿no? Esta desesperación, esta rapidez del trazo que se ve y que te va a envolver, ¿no? Porque vemos esta guirnalda que tiene aquí arriba, entonces te envuelve, ¿no? Entonces sí platico y sí digo, y
cómo se aventaba sus Sus discursos ¿sí? y las cátedras que daba, ¿no? Sí. Pero vemos que va hacia abajo y con violencia, ¿no? Estas líneas así. Sí, hasta cuando estás enojado, ¿no? Que escribes así. Ajá, pues rápido, con violencia y triste, ¿no? Sí. O sea, al final nos vamos a la tristeza, al concepto de la tristeza. Sí, y bueno, se ve marcado como lo estamos viendo una vez más en los reportes que generamos. Hacemos reportes personalizados en donde con la grafología, con un estudio grafológico, una muestra que nos proporcionan nuestros clientes y con ciertas fotos que necesitamos para que se muestren los rasgos que estamos mencionando en el rostro, con también una breve entrevista. Lo que hacemos es identificar rasgos y tendencias de la personalidad de quien nos está buscando para poder también apoyar a tener una tendencia a desarrollar los talentos que están latentes, que muchas veces lo que nos falta nada más es saber cómo desarrollarlos. Entonces les damos dirección y también tenemos unas sesiones que las llamamos Be Better, porque ¿qué se trata de hacer? Es potenciar al individuo para que sean mejores y a través de un plan de trabajo de alto impacto, que trabajamos el presente. Y para potenciar, obviamente, nuestro futuro, ¿no? Como lo hemos dicho, si quieres asegurar un buen futuro, pues asegura un buen presente, ¿no? Y bueno, ahorita también vamos continuando con el tema de la violencia. La violencia, ¿no? El miedo. El miedo, ¿no? Y que se está viviendo. Bueno, pues vamos a seguir analizando rasgos, ¿no? Tenemos de personajes reales. De personajes reales, ¿no? Y conocidos. Y conocidos. Para que se pueda, pues, mostrar de alguna forma, ¿no? Como la aplicación de la herramienta en la vida real, la vida cotidiana, ¿no? Había un personaje, una persona, Carla Luna, ¿no? Que falleció en el 2017, y que bueno, se revivió el escándalo de por la cuestiones, ¿no? De su amiga, Carla Panini, y su ex marido Américo, y los niños, una cuestión. Sí, entonces, bueno, pues estamos hablando ya esto de en las noticias y vamos a analizar precisamente lo que nosotros hacemos aquí, pues el rostro, los rasgos y qué es lo que podemos interpretar con estas marcas que se están mostrando en su cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, de entrada lo que vemos es mucha creatividad y lo que decíamos en la zona intelectual, ¿no? Esta capacidad de planeación al futuro. Y bueno, pues ella era comediante, entonces improvisa mucho, necesita tener muchos datos y agilidad mental para poderte hacerte reír en el momento, sobre todo en los stand-ups, ¿no? Entonces vemos esa creatividad y esa fuerza también para hacer las cosas, ¿no? ¿Dónde se ve? Lo hemos dicho muchas veces, el cabello es la fuerza vital, ¿no? Cuando se nos va el cabello, pues se acaba la fuerza vital, ¿no? Entonces lo vemos en sus cejas que son pues bastante pobladas, el cabello grueso, y si no es que estén pobladas, aunque se las maquille, recordemos, esto es la apariencia, ¿no? Entonces vemos unas cejas con mucho requerimiento de fuerza vital, ¿no? Se ven la pobladas. Constancia se ve en la nariz vemos esta tipología que se llama el guerrero, porque le cuesta trabajo, le ha costado trabajo llegar a donde está. Sin embargo, volvemos con estas teorías de Corman, ¿no? Cómo se estresa el ojo, cómo lo jala el nervio óptico y cómo se hace más pequeño. Entonces, vemos el ojo izquierdo más pequeño, aparentemente está más pequeño. ¿Por qué? Porque está estresado. Y si nos vamos a la división fisionómica, precisamente sería la cuestión familiar, ¿no? La zona íntima, la cuestión consanguínea. Padres, hijos, ella misma, ¿no? La capacidad de socialización, pues la vemos muy bien en las mejillas, en esta zona emocional, ¿no? Y si bien vuelve, ¿no? O lo que decíamos, tiene una boca bastante grande de comunicación, que juntándose con los pómulos, pues bueno, crea esta fórmula, más la creatividad, bueno, pues ahí está el personaje. Sin embargo, que estén delgados, nuevamente nos habla una poca capacidad para analizar, para comunicar así. Y si vemos en la otra imagen... Cuestiones íntimas, ¿no? Comunicar cuestiones íntimas. Y en otra imagen que tenemos más adelante, ya lo dividimos... pues en estas cuestiones, mira, ahí está, ya en cuestiones prácticas, cómo se ve y cómo el equilibrio es donde se rompe, ¿no? Incluso sin maquillaje, ¿no? Aquí ya vemos sus rasgos más bien sin maquillaje, ya puros como son, entonces vemos esa necesidad de protección en las cejas, bastante curvas, bastante, si bien ya no las tiene tan pobladas por la enfermedad que tenía, vemos esta forma de necesidad de protección o ser protegida, ¿no? La nariz impulsiva, donde requiere oxígeno para los músculos, para actuar, ¿no?
esta capacidad de socialización en los pómulos bastante marcada y sin embargo también esta poca capacidad de expresar sus emociones, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en este rostro, no? El exceso de estas emociones de necesidad de protección. Es creativa y ella misma podía haber salido adelante. Sin embargo, la poca capacidad de expresar sus emociones la lleva a encerrarse en esa protección, ¿no? Sí. Así es. Así es, entonces ya creo que este ejemplo también viene siendo bastante interesante el entender, identificar cómo todo lo que estamos mostrando con nuestro rostro, aún sin saberlo, pues se proyecta, ¿no? Proyecta, ¿no? Y también de un día a otro puede cambiar, por supuesto que sí, porque cambian nuestras emociones, ¿no? Así, cambian nuestros estímulos, ¿no? Hoy me asaltaron, pues mi cara, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar, no? Pues sí. Te dicen, oye, ¿qué te pasó, no? Cuando te preguntan, pues es porque es lo que estamos reflejando. Así es. Las microexpresiones. Y bueno, pues tomamos yo creo que un tiempo para otro corte musical y vamos a regresar. Y bueno, ¿qué pasa con ustedes cuando se sienten amenazados? ¿Se identifican con estos rasgos que estamos viendo? Piénsenlo. Regresamos en unos segundos, unos minutos. You better read the
Y regresamos después de este corte musical, otro cover también de Trivium, At the End of this War, y como lo dice la canción, al final de la guerra pues realmente nadie gana, ¿no? No, puros Nadie perdedores. gana. Pues sí, exactamente. Entonces, hablando de esta cuestión, pues, nuevamente los invitamos a que ganemos esta guerra que viene siendo con los hábitos sanos, el Con autoconocimiento. nosotros mismos. Ese tiempo que estamos pasando con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, bueno, pues llevarlos a potenciar, ¿no? La comunicación que tenemos con ellos, ¿no? Regresando al tema también, y es para evitar precisamente lo que viene siendo pues la violencia. Estamos analizando los rasgos de la violencia y acabamos de analizar el rostro, que nos marca el rostro de una persona que tiene un exceso de necesidad de sentirse protegida de Carla Luna, ¿no? Y vamos ahora a hablar de la otra parte, ¿no? Claro. Del agresor, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice su rostro? ¿Qué características estamos viendo en su parte como una persona que en un momento dado pues fue violento, ¿no? Así es, como tú dices, ¿no? Que en una parte de su vida, porque eso no quiere decir que sea, ¿no? O potencialmente lo es. El tema de todo esto es reconocer el contexto. Si yo tengo un cuerpo violento, si mi carácter es violento y hago actividades violentas, pues está bien, caí en algo bueno, ¿no? El tema es cuando nos actividades violentas como ejercicio. Como ejercicio, sí, violentas me refiero no de ir a criminal. No, cuestión rapidez, cuestión así, hago violentas porque me dijeron, sino la rapidez, soy extremo, ¿no? Me gustan las actividades de alto impacto, ¿no? La velocidad, la adrenalina, me gusta el peligro, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Sí. Entonces, ya analizando el rostro de Américo, bueno, pues, ¿qué nos dice, no? Esta frente amplia, si bien nos da igual esta capacidad de planeación a largo plazo, vemos que no es tan creativo, la vemos de una forma completamente operativa, ¿no? Esta persona claramente se ve que requiere lineamientos, ¿no? Para trabajar. Es una persona, como decimos, operativa, ¿no? En estos ojos vemos, si bien el cabello es esta fuerza vital, vemos que él tiene mucha fuerza vital, ¿no? El cabello, la barba, ¿no? Entonces, como decíamos, capacidad de hacer cosas físicas, ¿no? Vemos en sus mejillas gran capacidad de comunicación y pues también es muy creativo, ¿no? Vemos estas tipología en la cuestión de las orejas, como lo hablábamos en otros casos, ¿no? Cuando son picuditas, que es creativo, ¿no? Entonces, si ya vemos esta planeación a largo plazo en su frente, ¿no? Es creativo, es buena escucha, bueno, pues tiene cuestiones gerenciales, ¿no? Simplemente que las lleva al exceso. En otras, claro, sí, vemos en el entrecejo unas borlas que se hacen, ¿no? Esto es un mando, porque pues yo mando y entonces a la hora de yo mandar hago un cierto número de repeticiones en esta situación y entreno, ¿no? Pues aquí a esta zona, al entrecejo, ¿no? El tema es que si ya se marca de más, quiere decir que ya lo llevé a una imposición, ¿no? Y a él claramente podemos ver en la zona del entrecejo cómo se le marcan, ¿no? Estos topecitos súper brillantes que se ven, ¿no? Sí se ve. Sí se notan, hasta salido prácticamente. Hasta salido, ¿no? Hay una foto donde está casándose y también se está sonriendo y se le nota, ¿no? Sí. Pero es esta cuestión, ¿no? Que ya lo desarrolló de más, ¿no? Si bien tiene esta capacidad de emprender, también puede manipular la información, ¿no? Eso lo vemos en la forma de sus cejas. Así como veíamos capacidad de protección en Carla Luna, aquí vemos esta manipulación. ¿Por qué? Porque no es constante, se mueve, va variando. Sí. Y la manipulación no es mala, ¿no? Decíamos que lo tomáramos todo como contexto, como concepto. Sí. Entonces, si vemos que igual, ¿no? Necesito juntar ciertas partes porque soy arquitecto y entonces tengo que ver la cuestión operativa, pero también las nóminas y todo, entonces manipulo la información porque tengo una empresa. Entonces no es que sea malo, sino tengo una tendencia a que las cosas se hagan como yo, que funcionen, ¿no? Entonces el tema es llevarlo al extremo, ¿no? Entonces vemos que en este caso, pues sí, le ganó esta parte fuerte, esta parte impositiva, ya que se violenta con la chica, ¿no? Bueno, la chica ya falleció, pero bueno, el tema es que lo hizo, ¿no? Entonces tiene esta potencialidad. El tema es cambiar de contexto, ¿no? Porque vemos que escucha bien, que es muy buen receptor. Entonces, muy probablemente es que si él manipula, pues sea manipulable. Igualmente, ¿no? Los conceptos son igual de aplicables. Si yo los tengo es porque los puedo aplicar o me los aplican. Entonces, si él tiene esa gran capacidad de manipulación, es muy probable que si hace cosas que no quiere, lo estén manipulando, ¿no? Y hablando, vamos a otro caso
ya evolucionando ya más en la violencia. Volvemos, no es un caso, pues fue un accidente, una cuestión, una etapa en la vida, ¿no? Volvemos, porque podemos revirar. Se analiza el contexto. Se analiza el contexto, entonces no es que sea malo toda la vida, no es que puede ser, todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, ya analizando más de estos rasgos, pero ya en la violencia vamos a analizar el rostro de Alberto Luna. Alberto Luna ya excedido en estos rasgos que hablábamos, ¿no? Si bien venimos del miedo, como dijimos, los ojos grandes, la boca contraída, ¿no? Si hay un cierto zampacú, es decir, la esclerótica se muestra, lo vamos evolucionando del miedo a la ira, y aquí ya con Alberto del Río, pues ya la violencia, ¿no? ¿Y por qué la violencia? Porque es un luchador, ¿no? O sea, esta persona es un luchador, entonces a eso se dedica, y entonces por eso va a tener que marcar estos rasgos. Aparentemente está en el contexto ideal, porque es muy violento. Vemos, por ejemplo, en la frente, igual que Américo, ¿no? Esta tendencia al mando, esta imposición, pero ya ultramarcada, ¿no? La capacidad vital nuevamente, pasto, ¿no? Se ven las cejas hiperpastosas, el cabello súper duro, ¿no? O sea, grueso, ¿no? Y sin embargo, también lo que decíamos, esta contracción del lado íntimo, vemos su ojo pequeño, ¿no? Cómo está estresado, cómo se cierra. Así. Otra cuestión de las que hablábamos, la comunicación. Los personajes de los que hemos hablado tienen los labios pequeños y apretados, es decir, no comunican y se violentan. Estoy reprimido violentamente, ¿no? Los rasgos que decíamos de imposición en la cara aquí se marcan, ¿no? Lo que decíamos que puede ser el cigomático, pues se marca, soy muy selectivo, muy pero después se me hace un hoyuelo, bien, pero ese hoyuelo, o bien nunca se hizo hoyuelo y se hizo una línea. Aguas, ¿no? Él tiene varias. Vean cualquier foto de Alberto del Río, y entonces eso nos lleva a que ya no es territorial, ya no es selectivo. No, ahora ya es impositivo en la zona emocional. Después que habíamos analizado que era impositivo en la cuestión intelectual, ¿no? Porque también se le ven estas borlas, ¿no? Estos topecitos, ¿no? Sí. Y si en la zona instintiva tiene esta incapacidad de comunicar, se va hacia abajo, pues vemos un prospecto de violento, muy violento, ¿no? Sí, que si bien estaba trabajado en las luchas, porque es luchador, está bien porque lo está sacando. Lo está sacando, lo está canalizando. ¿Qué pasa cuando ya no lo hace? Así es, tenemos una comparativa de dos imágenes de su rostro y vemos cómo, pues es el mismo, ¿no? Inclusive... parece otra persona. Pero ajá, y aquí lo que analizábamos es que en la foto donde se ve feliz, es donde se le notan más los rasgos de violencia, que fue cuando lo agarraron. Mugshot, ¿no? En el mugshot se ve asustado. Si bien no se ve violento, no se ven estas líneas, ¿no? Porque aparte esta persona ya es la segunda vez o tercera vez que lo agarran por violencia intrafamiliar. Este personaje ya lo capturaron y pagó una multa de tantos $1,000 porque ya es la segunda vez que agrede sexualmente a una de sus parejas femeninas, ¿no? Entonces, en el mugshot, pues está con las cuestiones contenidas, apretadas, los labios muy abiertos, ¿no? Es que es en la derecha, sorprendida y con miedo, ¿no? Sí. En cambio, en la izquierda, pues vemos ya este personaje sonriente, inclusive se ve la WW de donde está, entonces es un evento, va a conocer a la gente y por lo más... pues se muestra como es, se muestra real, no está escondiendo nada, es su medio, es público. Entonces vemos como en la zona intelectual, que es en la parte de arriba, estas borlas se le marcan muchísimo porque las desarrolló mucho. Y lo que hablábamos de los cigomáticos, del canino que se llega a marcar, pues lo tiene tanto en la zona íntima como en la pública, ¿no? Una cuestión muy marcado, ¿no? De violencia y sobre todo el estrés familiar. Nuevamente veámosle el ojo pequeño, ¿no? Está el nervio óptico jalando al ojo porque el cerebro le dio una orden, está estresado, tiene un problema familiar no resuelto y a pesar de que está sonriendo, precisamente para esto es la fisionomía, parece que está sonriendo y muy, muy sonriente, pero al final de los labios tiene una curvita que se cae. La sonrisa termina en una caída. Termina en una caída. Entonces vemos no solo que no está sonriendo, sino que tiene una depresión profunda. Entonces, ese pequeño detalle lo haría, en mi recomendación y en la recomendación de Verum, pues tomar terapia, ¿no? O sea, para canalizar todas estas situaciones. Y si bien también hablamos del rostro, ahora vamos a compararlo con su firma también, como lo hicimos con Hitler, ¿no? Entonces vemos una firma grande, una firma predominante, una firma
si bien es la estructura yoica de la persona, pues sobrealzada todavía, ¿no? Entonces, pues como decimos, no es que esté mal, sino la cuestión es de contextos, ¿no? Él estaba en un contexto donde le gustaba que lo observaran, donde era popular, llamar la atención, y vemos que es Alberto del Río y esta A, que hace como estrella, ¿no? Gigante. Sin embargo, volvemos, se carga y se está cayendo. Sí, hacia el lado. Nosotros no analizamos los textos, analizamos las formas, las figuras, las medidas, si está gruesa la tinta, si abigarrada, ¿no? Si carga mucho, ¿no? Si estás muy cargada, si está batida hacia un lado, cuestiones, ¿no? Termina con puntos estas cuestiones. Entonces vemos que su estructura se cae y se va hacia la izquierda. La izquierda, inclusive mercadológicamente, es ir hacia atrás. Todos queremos ir hacia adelante, ¿no? Hacia arriba y a la derecha es lo positivo. ¿Por qué? Porque en el sistema oriental ya eso lo tenemos grabado, ¿no? Entonces vemos cómo su estructura yoica, se va completamente al pasado. Entonces eso se relaciona directamente con el ojo pequeño. ¿Por qué? Porque viene siendo de la zona íntima, de una cuestión familiar que no ha resuelto, ¿no? O con él mismo. O con él mismo, sí. Claro. Sí, volvemos, es una cuestión familiar consanguínea. Mis hermanos, mis padres, mis hijos, o yo mismo, ¿no? Así es, sí. Entonces puede ser que si analizamos más en la biografía de este personaje, tal vez un ausente de madre. ¿Por qué vemos también esta ausencia tan repetida y por qué decimos estas cuestiones? Porque aparte de la A tan gigante que tiene, abatida hacia abajo, tirada, tiene muchas evolventes y lejos de comunicar estas evolventes es sentido de protección. Tiene muchos escudos. Él es el personaje central y entonces se cubre con una bolita, pero después tiene otra bolita y después arriba tiene otra bolita, ¿no? Entonces se cuida, se protege. Aquí el tema es que, volvemos, esto es un concepto, entonces está protegiendo tanto física como emocionalmente. Sí. Pero aquí el punto, ¿no? Como los dichos, y siempre decimos muchos dichos, dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Claro. Entonces, él fomenta esta violencia en su arquetipo, que es el marcial. Su naturaleza es proteger o ser protegido, ¿no? El tema es que volvemos a la cuestión de equilibrar las emociones. Ya se excedió, ya estás bien protegido, ya estás preparado para violentarte, es más, eres campeón y ya has ganado. Muy bien, ahí quédate, estás en un buen contexto, pero no te salgas del contexto y golpes a tu mujer, ¿no? Sí, ya esa es nuevamente ese trabajo que estaba haciendo en luz, sacando esta violencia que ya la tiene marcada. Pues no, la marcó ya en un contexto fuera del ring. Claro, ¿no? la marcó en otro contexto donde no se vale, ¿no? Entonces realmente de lo que estamos hablando y resumiendo todas estas cuestiones científicas que fuimos desde el origen, es eso, ¿no? Aceptarnos como estamos. ¿Y cómo nos vamos a aceptar? Conociéndonos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar estos hábitos de observarnos, de sentirnos sanos, de estar bien, y si no, levantar la mano, solicitar ayuda para evolucionar, para pues poder trabajarlo y evolucionar al siguiente nivel, comunicarlo, ¿no? Sí, manejando una buena comunicación, nuevamente empezando desde el centro, o sea, con nosotros mismos. Así es. Y también para ello, nosotros ofrecemos este servicio de hacerles un diagnóstico de la personalidad con esa finalidad, ¿no? Precisamente. Sí, reforzar los conocimientos, como nos dicen, oye, es que esto ya me lo habían dicho. Perfecto, qué bueno, estamos confirmando, vamos a actuar. Sí, exactamente, como lo hemos demostrado en estos ejemplos, pues lo que tenemos lo podemos reflejar de muchas maneras y nosotros lo estudiamos también desde varios puntos de vista para llegar a tener al final un diagnóstico, muy, muy asertivo y con ello, como les hemos mencionado, ¿no? Potenciar su personalidad, potenciar sus talentos y llevarlos al siguiente paso, ¿no? Como a través de un plan de trabajo y en un momento dado de sesiones que no son más de 10 sesiones porque esto es de alto impacto. Se trabaja en este momento el tiempo presente para, como lo hemos dicho, asegurar un buen futuro. Y también pues nos sirve mucho en organizaciones que estamos también dando ahora en línea las capacitaciones a recursos humanos, ¿no? Vamos a identificar cómo es nuestra gente, cómo puedo organizar mejor mis equipos de trabajo. ¿Cómo me puedo comunicar mejor? Con mi equipo de trabajo, ¿no? Empezando desde ahí, aunque tengan tiempo o sean equipos nuevos, no importa, siempre tenemos esa posibilidad de mejorar, de ser más asertivos, ¿no? Y somos cambiantes, entonces si nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a nuestra gente, podemos comunicarnos mejor. Lo podemos llevar también al área de ventas, al saber cómo
cómo ser más incluso empáticos con las personas. Si sabemos cómo son, cómo piensan en cuanto a la toma de decisiones, vamos a ser más asertivos. Va a haber una empatía mayor que en este momento creo que nunca va a escasear, ¿no? Lo que es la empatía. Así es. Siempre tiene que haber y como seres humanos tenemos que tenerla y al final creo que hay y esta herramienta nos ayuda mucho a poder potenciarlo, ¿no? Y pues también cuestiones de seguridad personal para, bueno, poder entender casos como estos que acabamos de analizar. Y pues creo que eso sería por hoy todo. Los invitamos a que hagan una reflexión si sienten o ven que alguien en un momento dado tiene ciertos rasgos de violencia, pues tomen nota y bueno, siempre hay algo que se puede hacer y en este momento pues hay que seguirnos cuidando mucho y bueno, constancia. Sí, constancia. Esperemos que todos estén muy, muy bien en casa, estén sanos, quédense en casa. Quédense en casa, los que puedan. Los que se puedan exactamente quedar. Y por favor también hábitos saludables. Continúan. Ya falta poco, o falta menos. Falta menos, ¿no? Y bueno, pues la mente es un arma muy, muy, muy poderosa. Utilicémosla en positivo. Bueno, esto es Verum, nosotros somos Cristina Mencía y Israel Peña. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.